El avance tecnológico detonado por la pandemia abrió horizontes a una nueva era en el real estate. A 3 años del inicio de una de las eras de mayor desafío en la historia reciente del mundo inmobiliario, el negocio cobró dinamismo con parámetros distintos en su operación. Iniciamos el año con una nueva temporada de entrevistas en la serie Tres Ideas que Inspiran, donde el invitado es la tecnología y los avances visibles en el mundo PropTech con Juan Goicoechea, One Fellow del MIT. Juan, ¿qué nos puedes compartir de los principales avances? Hola Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Pues realmente es la tecnología aplicada en el área del real estate. Y el real estate pues es una de las industrias más tradicionales de la historia del ser humano. Pues durante años se estuvo haciendo casi que a mano y a boca, ¿no? Tú me referencias con él y él te vende y es el de confianza. ¿Y qué pasa cuando la tecnología aparece en el horizonte y cambia pues el ecosistema? No es algo que haya pasado ayer. Realmente el PropTech lleva ya una tercera generación. En los 90 hubo un cambio importante con el Excel, con Microsoft, con la tecnología digital como tal. Y ahora pues aparecen nuevas tecnologías que están cambiando pues todo el juego, ¿no? Desde inteligencias artificiales hasta tema de deep learning, machine learning, el Internet de las cosas. Pues realmente ya hay muchas grietas en la industria que están siendo permeadas por este nuevo fenómeno. Ahora bien, ¿de qué manera has podido analizar el avance en específico con el tema PropTech? Porque, bueno, si bien tú en el MIT y hay un laboratorio específico de real estate donde se han dado seguimiento e investigación en torno a las diferentes tendencias, ¿qué ha pasado en México? ¿Qué se ve de estos avances? En el Real Estate Innovation Lab, que es el que está enfocado completamente en la tecnología adaptada para real estate, realmente el panorama es global, ¿no? Y bien lo mencionaste, ¿cómo aterriza eso en México? Lo que se hace desde el Real Estate Innovation Lab es ver qué tecnologías están en mayor trascendencia en diferentes sectores y hacia dónde va el mercado, ¿no? Los mercados más grandes son los de Estados Unidos por mucho, después sigue China y el más sofisticado es el de Europa, ¿no? Aunque suene un poquito counterintuitive, que no sea como tan intuitivo. Europa lleva años luz en desarrollo, pero realmente estos gigantes asiáticos y Estados Unidos son los que tienen pues la mayor bolsa para mover económicamente. Es interesante porque es el vecino del norte y pues Latinoamérica es una cuestión completamente distinta, ¿no? Somos 650 millones de habitantes que prácticamente el 70% hablamos el mismo idioma, pero pues tenemos barreras legales y barreras de fronteras que no permiten que sea un mercado tan, digamos, sin fricciones, que también tiene otros deterrentes a nivel inversión para atraer el ecosistema más sofisticado americano al sur del hemisferio. A pesar de la cercanía, la verdad tenemos años luz de diferencia con estos mercados. Está penetrando principalmente en el tema de marketplace, en el sector más grande que es vivienda, es el 80% de la demanda anual y corriente, y es prácticamente todo lo que se está haciendo. Evidentemente hay algunos matices que tienen diferentes connotaciones. Hay gente que está haciendo realidades virtuales, gente que está haciendo blockchain, que está haciendo tokenización, pero prácticamente ahorita todo es marketplace. Perfecto. ¿Y de qué manera la pandemia aceleró este avance, aunque el mercado, si bien te estoy entendiendo, está a años luz de lo que hoy se ve en Estados Unidos? ¿Y quién sería el mercado con el cual estaría en América Latina compitiendo México? La pandemia realmente fue un cambio radical. Digo, ahí lo que he platicado en el reporte que se generó el año pasado es que hay un reporte de EY Perú, para hacerle honor al origen, en el cual descifran cómo cambiaron las diferentes industrias durante la pandemia y hacen, digamos, un análisis de un espectro de más de 5 años en el antes y en el después. Esto fue en el 2020. Y de por sí la OECD siempre ha dicho que Latinoamérica pues está retrasada. Pues hay sectores que todavía están más retrasados que otros. En la pandemia, lo que es banca y turismo fueron los dos sectores que más se desarrollaron tecnológicamente. Y la banca, pues de repente saca spin-offs o de repente aparecen nuevas startups / fintech, que es el sector tecnológico por mucho más desarrollado y con más fuerza en Latinoamérica, que pues sí tuvieron un cambio radical, ¿no? De repente te aparece Story, Clara, Confío, diferentes productos que realmente están haciendo penetrar las finanzas a todos los sectores latinoamericanos y en México. ¿Tú ves esa misma
esa misma encuesta de EY a diferentes empresas y ves que los dos sectores que están más atrasados a pesar de la pandemia son precisamente gobierno en último lugar y en penúltimo lugar el sector inmobiliario. De por sí el sector inmobiliario es atrasado, tienes algunos otros sectores que están atrasados entre los atrasados, ¿no? Como la construcción, que tiene poca elasticidad y poca penetración tecnológica. Pero por otro lado, hay sectores dentro de este gran espectro del área inmobiliaria que están mucho más desarrollados, como la comercialización. Tienes empresas que te hacen una plataforma inteligente en la que ya no ves el mismo producto repetido 7 veces con diferentes precios porque diferentes brokers se subieron a la plataforma y subieron la misma propiedad con diferentes condicionantes, sino ya ves mejores filtros y ya ves mayor penetración al mercado con mayores velocidades de transacción. Hasta empresas que agarran el producto directamente del desarrollador y lo colocan a la venta con el proveedor, con el consumidor, a través de su plataforma, ¿no? Y de repente tienen diferentes streamings en los cuales se conectan con otras plataformas, pero es una sola propiedad. Entonces, las variantes son pequeñas, pero cruciales para entender el modelo de negocio y la penetración que tiene cada una de las empresas. Pero este es el modelo que más... No el modelo, este es el sector que más ha crecido en Latinoamérica y en México. El tema del marketplace. En mercados que más le compiten a México como tal, pues evidentemente Brasil es el gran gigante, aunque me atrevo a decir que ahorita hay un pequeño desgaste en Brasil de que se han desarrollado tanto, que ahorita sin duda alguna el primer país al que le están apostando pues es México, ¿no? Que es el segundo gran mercado. Existe la apuesta, pero ¿dónde están los principales desafíos? ¿En qué tendría que crecer o consolidar la estructura de desarrollo el PropTech mexicano? Creo que las oportunidades, como bien lo comentabas, están en el tamaño de mercado y en lo poco desarrollado que está. La gente que está en emprendimiento sabe bien que cuando algo no funciona como debería de funcionar, pues no es un deterrente, sino es una oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces es lo que están viendo todos los empresarios, los emprendedores a nivel Latinoamérica, ¿no? Desde Chile, Argentina, Colombia, Brasil. Pero por otro lado, México tiene una espada de doble filo. Así como es muy abierto para la competitividad y la competencia internacional, o sea, somos ahora sí que muy welcoming, que vengan y traigan sus empresas y generen más empleos y que haya más competencia y haya más sofisticación, sobre todo en el hub que se podría llamar la Ciudad de México. Por otro lado, hay poco apoyo directo de instituciones sólidas, ¿no? O sea, no tienes subsidios importantes como digamos en Canadá o en Estados Unidos para que desde que hagas tu página web hasta que hagas tu consolidado de tu primer equipo para arrancar una empresa, pues realmente eso se ha dejado del lado de la iniciativa privada. Por otro lado, pues realmente la gente, el recurso humano mexicano está poco acostumbrado a consumir digital, que vemos que hay un índice mayor en otros países como por ejemplo Chile, Brasil, Colombia, son mucho mayores consumidores de lo digital que en México. Entonces la curva de aprendizaje todavía va a ser un reto para las empresas que van entrando a este ecosistema. ¿Qué es lo que está sucediendo en los mercados que tienen un nivel de desarrollo mucho más acelerado y qué tendencias ubicas tú como que se crearon en la pandemia y que van a permanecer o que fueron disruptores del modelo PropTech? Una diferenciación que yo veo por mucho, digamos que es una clara capa que diferencia un país en desarrollo a un país desarrollado, es la importancia que le están dando a lo sustentable, ¿no? El líder en tema de sostenibilidad a nivel internacional, o al menos uno de los líderes, es Inglaterra, ¿no? Inglaterra es un ecosistema muy chiquito, muy competido, muy sofisticado, pero siempre la prioridad es tener los mejores estándares de sostenibilidad y la tecnología va muy de la mano de eso, ¿no? Cómo utilizas la tecnología para medir que tu edificio está operando bien, que realmente cumpla los estándares, tener la información a la mano en tu aplicación, que sea un edificio muy eficiente. Pues eso realmente no está, digamos, en la agenda ahorita del desarrollo inmobiliario mexicano. Platicábamos en alguna ocasión que es muy probable que en el hospitality se pueda dar ese merge porque realmente ahí sí hay presión de la parte del consumo. Recordemos que mucho del tema sostenible es una presión más bien de los inversionistas que del consumidor. México, que es un hub importante turístico que se está sofisticando en esa área, puede llegar a ese punto a corto plazo más que los otros países de Latinoamérica. Y creo que una de las tendencias que crecieron mucho en el COVID y que a lo mejor se ven comprimidas, digamos que ya en un modelo estabilizado, si es que eso se puede, si es que eso existe, es el tema de los cibernómadas. Porque si bien es algo que llegó para quedarse,
creo que la elasticidad de lo que va a seguir pues no va a ser tan constante, ¿no? O sea, va a haber mucha gente que se va a dar cuenta del valor que tiene ir a una empresa y estar sentado con tus coworkers y conocer a la gente. O sea, al final de cuentas necesitas esa interacción. Entonces creo que esa economía que se generó por el cibernomadismo va a tener un espectro más apretado durante los siguientes 3, 4 años. ¿Esto dónde pega? Pues evidentemente en los show rentals y también en la experiencia del usuario como un premium para la hospitalidad. Todo esto va de la mano de la tecnología. Estas tendencias, independientemente de lo que mencionas y hemos platicado anteriormente en otros foros del tema de la hospitalidad, de por sí el mercado inmobiliario en México ha padecido históricamente, ¿no?, por el acceso a la información. ¿Qué tanto ha sido, penetrado en términos de avance el tema de la información que es relevante para un modelo de este tipo en México? Completamente. Creo que le diste ahí al grano. Pues la data, habrás escuchado la frase, es el nuevo petróleo, ¿no? O sea, la empresa que tiene los datos a la mano y los datos correctos tiene un gran diferenciador competitivo, sobre todo cuando está en el B2C, ¿no? Que es un sector muy grande en el cual necesitas saber bien tu consumidor qué es lo que está buscando. Evidentemente se empieza a dar en el sector inmobiliario la compra directa de datos. O sea, ya teníamos antes que los desarrolladores buscaban a consultoras importantes para que les dieran, ahora sí que ya todo el trabajo hecho de cuál es el performance de cada subsector, cuál es el performance de cada región. Ahora no, ahora estas PropTech, sobre todo las que están en el marketplace, que es Big Data lo que hacen, compran los datos directos y tienen esa competitividad para con su otro. Hay países muy desarrollados, sobre todo en Europa, que tienen grandes bases de datos públicas en las cuales la empresa se puede basar en ello para hacer su propia base, su propio algoritmo y ahí tener mayor penetración de mercado. Lamentablemente, el INEGI es sólido y tiene buena penetración, pero no es tan granular como lo que estas empresas están buscando. Lamentablemente, lo que estamos viendo es que hay empresas que recopilan los datos de una u otra manera y se los compran y venden entre ellos mismos. Entonces es un sector privado casi al 95% los que están haciendo esto. Perfecto. ¿Dónde queda el contacto humano en esta evolución? Y te lo comento porque desde la vivienda, las oficinas, los parques industriales, la parte de hospitalidad, siempre este contacto humano, particularmente en los mercados latinoamericanos, termina siendo un factor, a veces hasta para cerrar, ¿no? Existe también la leyenda, sobre todo en el mercado corporativo, que los grandes cierres se dan incluso en restaurantes, ¿no?, o en bares. ¿Cómo ves tú este equilibrio entre la tecnología y el contacto humano? No, claro, bien lo mencionas y bien se dice que todo va de la mano, ¿no? Platicamos ahorita de los cibernómadas, de la importancia de estar en contacto con la gente, que creo que eso va a generar como un rebote en esta tendencia del consumo cibernómada. Es un poquito lo mismo con el real estate. Se ha demostrado, hay una empresa muy importante en Estados Unidos que se llama BTS y es un concepto demostrador de que sin el brokerage es realmente difícil que tú tengas acceso a la última transacción con el cliente. Lo que hace BTS es hacer una plataforma en la cual empoderas al broker, ¿no? O sea, tú le das toda la información de este edificio tiene tal ocupación, este es el comparable con el subsector, esta es la tendencia a la que va a seguir durante los siguientes meses, este es el track record que trae. Le das todas las herramientas al broker para que haga el ejercicio literalmente de negociación y de venta. No le estás dejando todo al albedrío del broker a que él entiende cómo es el edificio y si le sabe o si no, si le falla el foco. O sea, ellos te dan todo y la punta de lanza es esta. Hay algunas PropTechs que han intentado prescindir del broker del medio, o sea, que hacerlo completamente digital. Y me atrevería a decir, no puedo decir que no ha sido tan exitoso el modelo, han tenido un momento más difícil para llegarle al comprador, porque al final de cuentas nosotros dependemos del vendedor para tener esa confianza de tienes un rostro, tienes una institución detrás de ti, confío en que algo va a suceder, ¿no? Incluso inconscientemente es lo que buscas, son montos muy grandes, no es que estés comprando dulces. El broker va a seguir ahí y es un poquito lo que yo siempre platico en las conferencias, que la tecnología no está para desplazarlos, sino para empoderarlos. El tema es cómo hacen uso de ella. Entonces, ¿hacia dónde va a parar, Claudia? No lo sabemos aún, pero sí creo que el tema humano va a seguir muy presente, al menos en el sector inmobiliario.
Otro tema también muy importante y al inicio de este 2023 ha sido el entorno macroeconómico, tasas de interés, se habla ya de un proceso recesivo que se había detenido incluso antes de la pandemia. La tecnología, ¿de qué manera viene a compensar ese acceso a la información o ese big data de poder generar un equilibrio, dado que anteriormente y particularmente en los mercados inmobiliarios, pues lo que menos se tiene es el acceso a la información y a las perspectivas? De hecho, a veces se dice que está como tendenciosamente manejado. ¿Cómo este gran entorno macroeconómico viene a, digamos, a desafiar al avance tecnológico en el mercado inmobiliario? Aquí me voy a explayar un poquito más con la pregunta porque creo que es muy buena. Mucha gente que me pregunta cómo ven el ecosistema a corto plazo, yo lo digo de una manera muy sencilla. Digamos que tienes un grupo de inversionistas internacionales que ponían, por decirlo de manera muy sencilla, 10 pesos en Latinoamérica, y ahora si volteas a ver a todo lo que está pasando en Latinoamérica, van a invertir en lugar de 10 pesos 8. Pero cuando tú ves de México para abajo cómo están las condicionantes, todos estos inversionistas que están en lugar de invirtiendo 10 pesos 8, evidentemente su primera opción para invertir este año es México. Entonces, si México a lo mejor el año pasado recibió 3, lo más seguro es que el siguiente reciba 4, a pesar de que hay una restricción fuerte. Sí hay una tasa de interés creciente que afecta al mercado de consumo, pero no somos tan elásticos como en los Estados Unidos. En Estados Unidos la casa se ve mera y llanamente, y siempre es malo generalizar, pero me atrevería a decir que en general es así, como un producto. En México no, y en Latinoamérica en general no. La casa se ve pues como algo patrimonial, ¿no? Como algo que vas a dejarle a tus hijos, como algo que impacta mucho más en tu bolsa que en la bolsa de un americano. Entonces la decisión de comprar una casa va más de la mano del gusto y de las intenciones familiares de consumo que de inversión. Ese es el primer tema que hay que tener muy claro, sobre todo porque estamos hablando del 80% de la demanda del real estate. El commercial real estate, que es el otro 20%, creo que se cuece por otro lado. Ahí sí es diferente. Dado que casi todo el PropTech se concentra en vivienda, y dado que el PropTech de vivienda, al menos en México, va a seguir pujante a pesar de las tasas de interés, y hay este doble efecto de que los inversionistas están volteando mucho más a ver a México que a otros países, pues realmente el sector va a seguir creciendo. Y me preguntabas que además del mercado, ¿cómo la tecnología incentiva eso? Porque ahorita estamos hablando más del tema macro. La tecnología, te lo pongo en 3 ejemplos, ha facilitado el acceso al tema inmobiliario desde la parte comercial, informativa y financiera. Financiera te pongo 2 ejemplos: tokenización, crowdfunding, o digamos seguridad a la transacción, ¿no? Todo lo que sea blockchain, que le pones un cripto detrás, entonces tienes un código y ya puedes comprar y estás seguro de que estás comprando algo, ya sea sobre el security, o sea, sobre el papel, sobre un fideicomiso o sobre la propiedad como tal. Hay empresas como Kire o como Ancana en el hospitality que ya tokenizan. Brick es otro ejemplo, 100 ladrillos, que te democratizan el acceso al real estate que un fondo o un desarrollador tradicional no te permitía antes. Por otro lado, tienes la mejor perfilación de los productos, que eso evidentemente pues hace un mercado más eficiente y si nos regresamos a la economía, pues hace los productos a mucho mejor precio. En lugar de estar pagando 6% de comisión a un vendedor para que vaya como scout durante un año a colocarte una propiedad X, si tú sabes acercarte a la empresa correcta, te permites a ti mismo como desarrollador perfilar bien al consumidor hacia lo que va, pues evidentemente en lugar de 6% de comisión, 3, 4, te vas a 2 o 3%, y a lo mejor ese precio lo pasas al comprador y entonces le das un producto más económico. Le estás ahorrando al final de cuentas un 5% que te da la misma penetración por un precio más bajo. Por ejemplo, Perfilan está haciendo muy bien eso, creo que lo han reconocido bastante, y ahí es donde tienes una mejor penetración desde la parte B2B, desde la parte de consumo. La última que yo vería, la tamización, le dice Steve Wakal, que es del Real Estate Innovation Lab, el fracking del producto. Si tú lo ves desde los tiempos primitivos, por ponerlo muy claro, pues antes se vendían chozas, ¿no? Y lo cambiabas por una vaca. Y era el único producto que había. Después se sofisticó, después empezaron a hacer templos y se empezaron a hacer palacios y graneros. El real estate se empezó a diversificar. En México, el promedio del precio de vivienda está entre 2 y 2.5 millones de pesos. La Ciudad de México está casi en 3.5. Depende de la fuente, pero en general ese es el consenso. Pero la gente, los millennials, que es el bono demográfico que quiere comprar, pues no tiene acceso a ese producto. Pues el sueldo promedio de un mexicano, según la INEGI, considerando nada más el income formal, es de 7,000 pesos al mes. Entonces, si haces las cuentas y si
reduces que la vivienda social debe ser el 30% de tu ingreso, no hay un match, hay un gap muy grande de acceso a la vivienda. ¿Cómo generas productos que atiendan esa demanda, que no vayan orientado a la oferta, que tradicionalmente el real estate es así, oferta, oferta, oferta? ¿Cómo va la demanda? ¿Y cómo das un producto con mayor penetración, mayor velocidad de penetración y que se atienda mejor a la bolsa del consumidor actual? Por ejemplo, me atrevería a decir que Flat está haciendo bien eso, ¿no? O sea, ellos compran el departamento, te dan el puenteo para que lo compres y no tengas que esperar un año a comprar un departamento que a lo mejor te saldría 40% más caro. Entonces, creo que esos son los 3 efectos: la democratización, el acceso al producto y el fracking del producto, en el cual la tecnología está en verdad haciendo más accesible el producto inmobiliario. ¿Se sabe ya cuánto dinero está generándose en el mercado PropTech de México y América Latina? Te podría decir la inversión anual, no te puedo decir cuánto se genera, pero en 2020 estuvo en cerca de $10 billones a nivel Latinoamérica. Entonces, evidentemente el mercado de real estate es ruidoso porque pues no está unificado, no es como el del refresco que hay 2 grandes y los demás sabes bien identificar cuáles son. Aquí hay miles de jugadores, entonces no te podría decir un número preciso de lo que es en México, pero México proporcionalmente debería estar teniendo anualmente una inversión de entre el 20 y el 30% de ese mercado. Eso lo puedes llevar a que es un múltiplo por cada empresa de 4 o 5x. Eso es al menos la evaluación de cada una de las empresas. ¿Cuánto estén generando el PropTech en general? No lo sé, o sea, está apareciendo 15% de nuevos jugadores y se desaparecen otro 10% anualmente. Hay mucho movimiento aún en ese sector. Dado que hemos transitado todos estos años de la pandemia, hemos tratado de proponer, Juan, en esta plataforma ideas, insights de lo que va a venir conforme a ciertos ejes que consideramos que son importantes en las tendencias del sector inmobiliario. Pero para este año creemos que el mundo y el mercado inmobiliario ha aprendido a la fuerza de muchos elementos que se están transformando. Y por eso este año queremos tratar de resumir a través de ustedes qué es lo que realmente podría inspirar a cada uno de los sectores en las personas como tú que participan en aspectos específicos. Por lo tanto, te pregunto, ¿cómo definirías en 3 palabras 3 elementos que consideras que debieran inspirar a quien participa en el sector inmobiliario PropTech el poder hacerlo de manera efectiva? Lo que pasa es que la tecnología es un activo que no tiene un back cuando un inversionista le invierte. Cuando tú inviertes en tecnología, estás invirtiendo en los cerebros que están detrás de la tecnología, en un algoritmo y en una idea. Entonces, ¿cuál es el valor de eso? ¿Cuál es el riesgo? Pues muchísimo. Entonces, primero, enterarse. Segundo, tener un buen mentor que les pueda ayudar en el tema que les interesa. Realmente hay muchísimos temas de qué hablar y cuáles resolver. Yo me atrevo a decir que desde la construcción, o sea, materiales sustentables, eficiencia energética, consumo de agua, hasta lo más abstracto, que yo siempre digo que es lo más abstracto, son los NFTs, ¿no? Vender propiedades en la Web3, en el mundo digital, que pues uno pensará, pues ¿quién lo va a necesitar? Pues no sé, pero se están comprando en millones de dólares. Entonces, búscate un mentor que sepa de ese tema. Y el tercer tema, el tercer consejo que yo daría a los que quieran entrar en el PropTech, pues es que vengan de una base fuerte de real estate. Porque